Bienvenido. Yo soy Humano Luz. Olá, gente, como vão? Tudo bem? Boa tarde. Recados en castellano. Buenas tardes a todos. Buenas noches de ahí la parte de Europa. Dos anuncios interesantes para que vayan entendiendo. Creo que el día 15, si no me engaño, ¿dónde está mi agenda? Se me olvidó aquí. Creo que el día 15 tenemos una meditación en el Zoom con el DAC, Divino Activador Cardíaco. Esto es importante que lo entiendan, que va a ser un protocolo en castellano, que lo vamos a hacer a partir de las 17 horas aquí de Brasil para poder llegar a un horario más agradable para quienes de España, en relación a la llama trina. Va a ser un protocolo, un ejercicio de meditación que voy a hacer las explicaciones sobre los hologramas y los aprisionamientos cognitivos que existen en la llama trina por los procesos de los implantes, los sufrimientos y toda la matriz del simulador planetario Tierra. Entonces, esa meditación será hecha en castellano y tiene una estructura que la voy a desarrollar, va a ser canalizado integralmente en vivo. Después lo vamos a repetir a la semana siguiente, que es el 22 de octubre, en portugués. Ahí, dia 22 de outubro, será em português o mesmo exercício canalizado por o pessoal do Brasil e Portugal. Vai ser, acho que às 19h30, Brasil, mais ou menos 10h30 da noite de Lisboa. Então, esta meditación tiene como estructura limpiar los registros de la llama trina en relación a los hologramas, en relación a los sufrimientos, al karma, a los implantes y todo lo que está registrado en la estructura de la llama trina, y vamos a englobar los fractales justamente para limpiar los procesos devocionales micaélicos de Jesús y un montón de cosas que han generado tanto sufrimiento, dolor, inquisición, orden templaria, un montón de cosas que vamos a limpiar a nivel de sufrimiento, ¿cierto? Entonces esa es la primera estructura, vamos a trabajar eso. También tenemos, no me engaño, el 18 y 19 de octubre tenemos el curso Orden Amariles en castellano en Nuevo Hamburgo. Entonces ese curso tuvimos en Texas 1 hora, mucha gente cambió porque le queda más fácil, obviamente. Está básicamente direccionado a los grupos de Argentina, Uruguay, Chile, que les queda más cerca, más barato que ir a Texas, justamente para activar la estructura de la Orden Amarilla en los rescates de ancestralidad familiar y todos los procesos personales que están en abierto por la línea de ancestralidad, principalmente por los procesos de ancestralidad indígena que fueron masacrados por los españoles con el proceso de los jesuitas y toda la historia que hay ahí. Entonces, ahí la Orden Amarilla entra en el proceso de rescate cognitivo, rescate de alma y conciencial de niños y de mujeres y sagrado femenino. Ya entonces es un curso que es importante para las mujeres a nivel de rescate interno y esos procesos personales. Bueno, entonces básicamente era eso lo que quería comentar. Esta meditación del DAC es interesante porque van a empezar los procesos con Yavirín de desacoplar memorias traumáticas, memorias de sufrimiento que están en el plano emocional y en el cardíaco. Muchas son reales, pero muchas son efectivamente hologramas implantados en el astral umbralino. Cuando la gente muere se queda atrapada en esa energía y ahí le empiezan a involucrar un montón de informaciones que no son reales. Ok, entonces básicamente esto era para que estuvieran entendiendo el porqué del protocolo del DAC. El DAC es un Merkaba del Voronandek 2, que es básicamente para desimpregnar, remover memorias, hologramas, implantes de la llama trina y de esa forma hacer los trabajos de limpieza. El DAC en castellano será el día 15 de octubre. Sin ser esta semana, la otra. Sin ser la que viene, la otra, efectivamente. Y el Orden Amarilla es 18 y 19, que en la secuencia en Nuevo Hamburgo, Río Grande del Sur, ¿ya? Entonces básicamente vamos a desarrollar varios trabajos de limpieza,
y todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, para quien quiere participar, entre en contacto con la página web, con Eliana, y ahí hace los cadastros. No sé cómo lo están haciendo. Sé que el día 15 es por el Zoom. Las aulas en particular privadas, esas son en el Zoom, canal Zoom, ya, de la rometría. Pero los datos yo no lo sé. Eso es la Eliana que lo maneja. Yo hago mi parte de hacer las palestras, las cosas y chao. Hay que ver con Eliana porque la Eliana manda el enlace del video para quien se cadastró. ¿Se podría hacer offline? Sí, se puede, ¿ya? Pero lo ideal es estar en vivo. La energía es diferente. En online yo estoy presente, entonces voy coordinando todo el proceso y estoy con mi anclaje directamente conectado a todos en relé por el entrelazamiento cuántico. Yo uso el entrelazamiento cuántico cognitivo junto con el anclaje de ustedes, con la jerarquía de ustedes, para que se consiga hacer la sustentación en vivo, en momento real, ¿entienden? Entonces esa es la gran diferencia que hay en hacer en vivo que simplemente offline. Offline va a funcionar, sí, pero no creo, yo no sé, que tenga la misma carga, creo yo, no sé. Depende de cada uno a nivel, porque no es, el tiempo no existe. Entonces, si lo hace offline, se conecta a la egregora que yo conecté en vivo. Entonces debe funcionar. Pero en vivo la cosa es mucho más potente, obviamente, ¿ya? Entonces esto era para que la gente entienda, porque poca gente conoce el DAC, que es un mercado muy bonito, que hace parte del Voronandek 2, que no es un curso que yo dé mucho con frecuencia, porque es muy sutil y muy abstracto, entonces la gente no entiende mucho, ¿ya? El Voro 1 es más tierra a tierra, y ya con conexiones superiores, pero el Voro 2 va muy allá, que está directamente conectado a los protocolos de Yaverín. Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar la energía de Yaverín para la limpieza y los procesos particulares de cada uno que estén entrelazados en esta meditación, y de ahí hacer a distancia con los familiares de nosotros la limpieza de los hologramas en la llama trina de ellos también. Vamos a hacer también una estructura apométrica también a través de ese ejercicio, ¿ya? Eso tiene que ver con una determinación de Yaslon Yaz, que lo hicimos en la última apometría, y en una meditación en Texas, donde me vino toda la estructura en la cabeza para hacer esas limpiezas por determinación de Yaslon Yaz y de la Palanices también en el proceso energético, ¿ya? Entonces eso va a ser parte de un trabajo que tenemos con ustedes para ir ajustando las cosas. Entonces el 15 de octubre en el Zoom en castellano, y el 22 de octubre en portugués, ¿cierto? Entonces, para que tener las dos estructuras. Después tenemos otras fechas en noviembre de Zoom y diciembre, que son clases y cosas que verdad que todavía no tenemos que definir lo que va a ser, ¿ya? Entonces esto para prepararlos energéticamente para los procesos que se están viniendo ahí ya, ¿cierto? Y básicamente eso, ¿ya? ¿Cierto? Básicamente, no creo que no hay novedades. Entonces, a nivel etérico astral las cosas están caminando, muchas limpiezas, muchos desbloqueos energéticos en el plano astral umbralino. Tenemos también una egrégora no muy armónica proveniente del 3 y Atlas o 31 Atlas, por las narrativas del gobierno, etcétera, y por los locos que andan hablando tonterías. Pero básicamente tenemos que enfocar nuestro proceso interno para no involucrarnos en las narrativas del gobierno y de los influenciadores que están generando pánico y no los están ayudando en nada. A nosotros no nos afecta en nada la aproximación del 3 Atlas, del SWAN y de los más de 700 ovnis que están entrando al sistema solar. Eso siempre sucedió y es que nunca era comentado, ¿ya? Entonces, enfoquen en vuestro proceso personal, vuestro crecimiento, vuestra protección, vuestro anclaje personal, y no entremos en las frecuencias que la gente está generando, que tiene que ver con el proyecto Blue Beam. Cuando ustedes estudien un poco el proyecto Blue Beam, vean informaciones no solo mías como David Icke y otras personas, hasta del propio Corey Wood, ellos comentan que van a hacer un simulacro de una invasión cósmica contra la Tierra,
obligando a todos los gobiernos, van a atacar efectivamente con armamentos poderosos secretos varias capitales, pero eso va a generar un pánico mundial y van a forzar la unificación de todos los gobiernos base el control norteamericano. Eso es lo que ellos quieren. Y es ahí donde los chinos no quieren, porque los chinos quieren esa posición para ellos y Putin también. Entonces ahí están los problemas que se están formando ahora. Y con la nueva orden número 4 de la OTAN contra Rusia tenemos un mogollón de procesos que se van a formatar políticamente y consecuentemente el Trihiata y lo que viene después sería la excusa de una invasión para parar la guerra, para enfocar todos nosotros en una defensa contra un ataque estelar, colocando en práctica la estructura de los que llamados la Fuerza Espacial Aeroespacial Norteamericana como forma de defensa, mostrando que tenemos una flota espacial, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias situaciones en abierto todavía que hacen parte de estas narrativas y de estas posibilidades, ¿ya? Entonces, no sacamos nada con comentar muchas cosas porque son posibilidades de las diferentes realidades paralelas que se están mezclando y no sé exactamente lo que van a meter en nuestra propia realidad, porque las realidades están totalmente complejas. Yo mismo no sé en cuál ando ya últimamente, está bien difícil ya. Sé que el trabajo no ha parado, de Plan Astral continuamos trabajando, desarrollando las cosas, pero las cosas se mantienen extrañas de todas maneras. Entonces por eso tenemos que concentrar nuestra energía en nuestras meditaciones, en nuestro protocolo, en nuestro anclaje personal para salir adelante y no involucrarnos con toda esta estructura que realmente no nos ayuda en nada, ¿cierto? Simplemente desperdicia nuestro foco, nuestra atención. Básicamente eso. Entonces entré aquí solo para avisar porque la gente me preguntaron ahí por el directo lo que era el DAC, entonces la explicación es esa. Y básicamente anunciar sobre el curso en castellano, que es específicamente para los grupos de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, que le queda más cerca que ir a Estados Unidos, como ya fue el curso, ¿ya? El Zoom es ahí dentro de mi página web, rodrigoromo.com.br, ahí entra toda la historia. Trabajar con Toranque e Alcon numa dimensão significa atuar nas outras realidades paralelas do ponto acima da barreira de frequência e começar a fazer os resgates cognitivos. O que acontece? Muitos membros do Comando Estelar, Comando Astra, Comando Arcturiano, Pleiadiano, Siriano, Aviário, Felídio estão ainda desacordados, estão dormentes, estão buscando o despertar no caminho espiritual, mas estão envolvidos com droga, bebida e um monte de questões, desviando eles do seu caminho. Então, os trabalhos são basicamente com essa hierarquia de localizar essas pessoas e preparar dentro da sua jornada um despertar de consciência e uma conexão com o comando estelar além da barreira de frequência. Então são trabalhos que entram os tronados que correspondem à cadeia de comando do Toranque, do Alcon, e daí desdobra com os tronos da Umbanda, do Candomblé, os tronos do plano espiritual, que são os que vão trabalhar essas pessoas para o seu despertar de consciência, para que eles consigam entender um pouco o seu processo e buscar ajudas, caminhos que os levem às pessoas que vão colocar eles novamente numa rota ascensional, numa rota de alinhamento cognitivo com um plano maior. Basicamente isso. Mira, existen muchos comentarios y muchas narrativas que el 2026 tendremos una nueva, peor que la anterior. Pero no sabemos si de hecho son simplemente informaciones que están soltando para generar pánico o si es real. Ya hay algunas controladas, pero no sé, no puedo responder si de hecho tendremos una global nuevamente, porque los grupos de resistencia, los grupos internos que están ayudando han desmantelado muchas cosas. Para que tengan una idea, la anterior era para haber decimado 70% de la población mundial y no lo lograron porque hubo una intervención. Entonces, esa intervención continúa existiendo, para que sepan, era porque tuviéramos explotado bombas nucleares entre Israel y Irán y no sucedió. Era para que Putin ya tuviera metido unas bombas nucleares en Ucrania y no sucedió. Entonces existe una intervención, existe un ajuste ahí para que no lleguemos a ese nivel de estupidez. Pero la cosa está caminando muy lentamente, pero efectivamente hay una resistencia
disminuyendo la imbecilidad, la guerra y la violencia. Isabela, tú estabas hablando cosas que no son reales. Nosotros ya estamos en la Tercera Guerra Mundial a mucho tiempo. Es que ustedes no entienden la estrategia militar. La Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo es de información contra información y manipulación y doctrinación ideológica de izquierda y de derecha. No es una guerra de armas como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay que estudiar un poco más la geopolítica. Nosotros estamos en la Tercera Guerra Mundial ya de los años 90, con todos los juegos políticos que se han hecho, todos los golpes de Estado, todas las manipulaciones con la energía, el petróleo, el dinero, el euro, del dólar mundial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces las disputas de poder de los impuestos que se cobran a China, Estados Unidos, es una guerra fiscal. Esa guerra fiscal hace parte de la Tercera Guerra Mundial. Entonces nosotros estamos en una Tercera Guerra Mundial a muchos años. Pero lo que la gente no entiende es que esta nueva guerra no visa la destrucción física material como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella no fija el uso de armas nucleares, porque es la aniquilación de todo, pero fija el dominio económico, social, cognitivo. Por eso hubo esta reunión el 30 de octubre de todos los casi 800 generales, almirantes y brigaderos para determinar un corte en todo el movimiento woke en las Fuerzas Armadas norteamericanas y volver como eran en los años 70. ¿Ya? Entonces, estamos en una guerra mundial, pero no es militar, es política, económica, ideológica, información y contrainformación. Ahí entran las informaciones fake del Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Gente, yo no tengo una postura sobre Gaza e Israel. Hasta donde yo sé, aquello siempre perteneció a los palestinos, y fue Francia, Inglaterra, Estados Unidos que se lo entregaron a Israel. O sea, es un problema muy delicado hablar sobre ese asunto, porque a muchos miles de años atrás, más de 6.000, 7.000 años atrás, le quitaron el territorio a los judíos y se lo entregaron a otros pueblos, y ahora Israel lo quiere de vuelta. Entonces, es delicado porque estamos hablando de problemas, un aspecto político, económico y otro aspecto humano. Antes, cuando existía el Imperio Otomano, todos los musulmanes, todos los árabes se daban súper bien entre ellos, teniendo sus diferencias sociales, religiosas, se daban muy bien, hasta que se separa el Imperio musulmano otomano por influencia norteamericana, británica y franceses, y dividen todo el territorio en países y eligen cuáles serán los sheiks y los gobernadores de esos países que vendrán a favorecer a Estados Unidos, Francia e Inglaterra por el tráfico del petróleo y otras cosas más. Esa parte de la historia ustedes no la saben. Entonces, para entender el problema de Israel y Gaza, hay que volver como 80, 90 años en el tiempo y entender lo que era el Imperio Otomano y toda la distribución social, política y económica que existía allá. Y eso está medio borrado. Entonces la cosa no es pensar Israel y Gaza ahora, hay que volver en el tiempo para entender la base de los problemas sociales y culturales que están allá. Sin contar que hoy tenemos narrativas inseridas por los draconianos para generar problemas, y de esa forma el concepto dividir para conquistar. Entonces cuando tú divides para conquistar, tú vas minando la conciencia, la cultura, la religión, los valores, todo, y vas generando gente violenta, intolerante, que es lo que tenemos ahora. ¿Ya? Entonces eso hace parte de la Tercera Guerra Mundial. No, depende mucho del estado cognitivo. Cuando una persona tiene una parada cardíaca fulminante, no se dio ni cuenta que murió. Muchas veces eso es lo que sucede. Balaza, no conozco ese nombre Balaza. Pero otra cosa que ustedes todavía no se han dado cuenta. ¿Por qué los grandes millonarios están construyendo bunkers para protegerse de qué? De que, por ejemplo, el Mark Zuckerberg, no sé cuánto, el de Meta, Facebook, ya pasó los $200 millones en su búnker en la isla de Hawái. Todos están construyendo búnkeres en todas partes del mundo. Estados Unidos salió en un reportaje que en Oregon tiene una ciudad para no sé cuántos millones de personas subterráneas que empezaron a construir en los años 57. Entonces, ¿por qué ahora está viniendo a la luz del día que los multimillonarios están construyendo búnkers en el mundo entero, en varias partes del mundo, para escapar a qué? Algo inminente. Y eso tiene que ver con la Agenda 2030 de la nueva orden mundial. Entonces algo viene a partir del año 30 que uno no sabe. Sabemos que el clima, la temperatura y toda la estructura climatológica del planeta está adulterada y que supuestamente, hasta donde yo sé,
A partir del 27 la bomba viene a nivel de sísmica, temblores, huracanes y un montón de cosas mucho peor de lo que ya está sucediendo ahora. ¿Ya? Para quien no sabe, Brasil, que nunca tuvo temblores, desde el año 2000 hasta ahora han sido registrados más de 2.600 temblores. Pequeños, nivel 4, sin que el más fuerte fue 6,7, 6,8 en la selva amazónica. Pero eso no existía, ¿entiendes? Entonces, para que entiendan que tenemos anomalías climatológicas, y eso tiene que ver con la llegada de Herculobos. ¿Ya? Mira, en otras líneas de tiempo, astral y telúrica, ya estamos en una guerra militar, tercera guerra mundial. Entonces, aquí viene el problema, el entrelazamiento de información. Un psíquico capta una guerra, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, que no está en este momento, pero está en un astral, en otra línea de realidad paralela, otro layer. Entonces, ¿qué pasa? Los layers están igual que, ahí entra la teoría de supercuerda, están entrelazados, separados por una membrana brana. Entonces, ¿qué pasa? Un psíquico, muchas veces sin darse cuenta, atraviesa la membrana para el otro lado y tiene una visión de algo que está sucediendo, como le pasó a Edgar Cayce, a Chico Xavier, a la Baba Ganda y a muchos grandes sensitivos que eran llamados de profetas, ¿cierto? Entonces, el problema es que con la convergencia y las realidades paralelas no conseguimos definir específicamente cuál realidad está sobreponiéndose a la de nosotros, si esa realidad es etérica o es la de nosotros efectivamente. Y los paranormales no consiguen. Entonces, por eso es que muchas previsiones han sucedido y muchas otras tampoco han sucedido. Porque no conseguimos definir cuál lectura estamos haciendo, si estamos viendo nuestra constante o otra constante arriba o abajo o al lado de nosotros. Ese es el problema de tomar mucho cuidado con las predicciones de va a suceder tal cosa, no sé, y no sucede. Yo ya he visto guerras nucleares en otro plan, no es este, pero vi una destrucción total, pero es un holograma, en el fondo es una película que tocan en el astral o en el umbral. Entonces la gente que está en esa frecuencia del umbral está viviendo la tercera guerra mundial, y esos seres, si son obsesores de alguien acá, el de acá ve esa situación, sueña con esa guerra y hace el comentario que tuvo una premonición de una guerra nuclear, que en el fondo no es en esta constante, es en otra constante. Por eso que no tenemos cómo afirmar cuándo o si efectivamente vamos a tener un conflicto de armas nucleares acá. La posibilidad existe por la imbecilidad humana, pero muchas jerarquías están trabajando para impedir que eso suceda en este plan físico, ¿cierto? Mira, cuando uno tiene una enfermedad crónica con dolor, fuera de tomar las medicaciones, la morfina, lo que sea, es desapegar del cuerpo y acelerar el proceso para partir, simplemente eso. Cuando uno sabe que tiene una enfermedad que es irreversible, que no hay cómo tratarla, aceptar que el cuerpo llegó al fin y hacer mentalmente el proceso de conexión con el otro plan y hacer el pasaje automáticamente. Mira, Mari, técnicamente, por todas las informaciones que han soltado en internet, el 3i Atlas es una nave, obviamente. Ahora, la gran pregunta, ¿será que esas informaciones son reales? Viene de la NASA siempre nos ha mentido sobre tanta cosa. Entonces, el problema es, efectivamente, no es un cometa, por toda la información. Todo lo que nos lleva a dar a creer es que es una nave tripulada, y el Xuan también, que es 100 veces mayor, ¿cierto? Que cambia su órbita, todo. Entonces, el problema hay que entender aquí lo siguiente. No podemos creerle a las informaciones que la NASA y estos científicos nos pasan, porque son manipulaciones de las narrativas para generar miedo, pánico, o para que la gente despierte y entienda que no estamos solo en el universo. Eso no es de hoy, siempre fue así. Si uno coge los incas, los mayas, los toltecas, los egipcios y los fenicios y tal, siempre se habló en extraterrestres. Anunnaki, aquellos que vienen del cielo. Entonces, la gran parte de la humanidad prefiere no aceptar la vida extraterrestre porque está en su mundo particular ostrático. Pero, ¿quién acepta la realidad extraterrestre? Siempre la aceptó. Porque les vuelvo a repetir, la gran parte de las informaciones que vienen para nosotros son mentiras, no son reales. Son manipulaciones, son narrativas del gobierno para generar problemas para después venir con la solución. Esa es la estructura de los dirigentes globales. Las mediciones del comando estelar no tienen fecha como 22 de septiembre, nada que ver.
Periódicamente el comando estelar y la jerarquía que está en el plano espiritual, los tronados, los orisha y todos los seres espirituales, comando Astar, comando Arcturiano, Filidio, Aviario, ellos observan la humanidad por frecuencia y van observando el desarrollo de la conciencia, si sube o si baja. Y eso es periódico, es semanal. Ellos tienen un dato semanal y van acompañando nuestro desarrollo en la simulación del cuerpo avatar. Entonces, a medida que la gente va muriendo, dentro de este proceso que estamos de final de ciclo, ellos van separando la paja del trigo. Simplemente eso. Entonces, esas tonterías que hablan ahí son estupideces, no tienen fundamento ninguno. La medición es hecha semanalmente, para no decir diariamente, por el gradiente de cada uno a través de nuestro propio anclaje, nuestra propia jerarquía. Eso se llama resistencia, Charito. El grupo de resistencia involucra a nivel intraterrenal gente de Taigueta, de Alcione, del aglomerado M45, algunos de Lira, algunos son venusianos, otros son del comando Astar, algunos son aviarios, felidios, dragones y algunos son reptilianos también, que están ayudando a disminuir o frenar la estupidez de los draconianos para el control total. Entonces hay una guerra así, física, astral y psíquica. No necesariamente entre los reptiles y los arianos, en parte sí, pero hay los insectoides. China está coordenada por insectoides, ¿ya? Que quieren también el poder sobre los reptilianos y los arianos. Los arianos están acoplados a los Pleiades, Taigueta, Alción, pero están divididos con los de Lira y divididos con los de Aldebarán y Ida por problemas políticos, mucho más serios, que ahí entra el imperio Shiakar y el imperio Nebú. Yo hice videos sobre eso, incluso tienen que grabar, tengo otro para grabar ahí, se me olvidó. Entonces tenemos el problema de los imperios galácticos que están hoy coordenando estos procesos que no son muy fáciles. Bueno, Anita, si uno analiza lo que es la red cognitiva, la red consciencial, biológica, podemos decir que es una estructura ya, una inteligencia artificial creada en los niveles espirituales más altos, ¿ya? Entonces yo lo estoy explicando y decodificando en el libro de Mika ahora para que ustedes puedan entender mejor cómo funciona eso. Los bunkers no los van a proteger del flash solar, no es por ahí. Valasha, la comandante que había ayudado a Torán, que se llama Valasha, no, ella no era del orden de Amariles, se involucró con el orden de Amariles, pero no era del orden de Amariles. R-Yaz sería yo en el plano etérico, en el plano estelar, fuera, antes de encarnar acá. Como yo soy un fractal de Yaz, no Yaz, entonces para dividir, para que la gente entienda, R-Yaz soy yo allá en el otro plano. Porque yo y Yavirín somos uno, usando dos conciencias paralelas en diferentes cuerpos avatar para poder trabajar. Entonces muchas veces yo entraba a los cuerpos biológicos avatar para interagir con las razas locales en cuanto Yavirín hacía otra parte, o yo estaba en el plano etérico y Yavirín usando un cuerpo avatar. Entonces nosotros nos turnábamos de acuerdo con la necesidad del trabajo, etcétera, etcétera. Enki, Enlil, que es Yahvé, Inanna, Ninurti, todos están siendo procesados por abuso de poder, están siendo procesados porque no hicieron las cosas como deberían ser hechas, ¿sí? Se dejaron involucrar por los Shopats, por los draconianos, y entonces todos estos seres están recibiendo un juicio por el Consejo Shamuna y por el Comando Estelar, y ese juicio los puede llevar a los tribunales y a la prisión o a la esclavitud de tener que arreglar toda la mierda que hicieron, o sea, como castigo. Entonces está en el aire ese proceso, pero el juicio está siendo aplicado efectivamente. Jorge, son preguntas que no interesan, lo que yo soy, lo que ustedes son. Ustedes tienen que preocuparse con su proceso personal. Gela, esa historia del domo es una mentira. El domo se llama barrera de frecuencia y el nombre dice frecuencia. Ella deja pasar para allá y para acá lo que ella determina, para que no me entiendan. Creo que todos aquí han visto la película Los Guardianes del Universo, Guardianes de la Galaxia, algo así de la Marvel. Cuando ellos entran y salen con las naves de los planetas, se ve una tela cuadriculada que se abre y la nave pasa. Esa es la barrera de frecuencia, ese es el domo. Entonces el domo no es una muralla intransponible como la gente lo comenta, eso es estupidez. Ya si no, ni la luz pasaría. No. El domo es un campo electromagnético frecuencial que es controlado desde la Luna, que involucra lo que llamamos de anillos de Van Allen. La Tierra tiene anillos igual que Saturno, pero son más sutiles. Esos anillos llegan a 830.000 kilómetros del suelo, de rayo, desde el núcleo de la Tierra, del suelo
Hasta afuera 830.000 porque los rusos ya lo midieron. Entonces, hasta 830.000 kilómetros, lo que engloba la Luna en toda su órbita, es la parte atmosférica de la Tierra. Por lo tanto, todos los satélites, incluso el James Webb, está dentro de la atmósfera planetaria o de los anillos de Van Allen. Entonces, ¿quién salió? La Pioneer, la Voyager, la Messenger. Entonces han salido muchos satélites. ¿Con qué? Con autorización del Comando Estelar. Entonces, por eso que nosotros vemos del cielo las estrellas con una cierta difusión, porque entre la camada interna y la camada externa de la barrera de frecuencia parece que fuera agua. Son las diferentes partículas en movimiento, porque los anillos no están estáticos, están en movimiento. Entonces ese movimiento genera un campo electromagnético y ahí eso genera una distorsión electromagnética visual del fotón y que también atrasa y disminuye la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no es 300.000 km por segundo, mucho más que eso. Ya eso también ya fue descubierto. Entonces el domo no es intransponible, a no ser que ellos lo modifiquen y densifiquen su estructura. Por eso que algunos cohetes norteamericanos golpearon el domo porque llevaban armas nucleares para tirar a la Luna. Si los americanos tentaron ya varias veces bombardear la Luna con armas nucleares para ver si les sacaban el control a los Anunnaki. Entonces en esos ataques que fue un famoso proyecto Piper Plake, en los años 58, 59 salieron de las islas de Brasil, Fernando Noronha. Después hicieron, creo que en la Siberia, otro experimento. Hicieron otro en la Antártida. Y cuando ellos sabían que iban a explotar las bombas, el domo se densificaba y barraba por completo la explosión nuclear. Por eso, la contaminación de radioactividad, de rayos gamma, en la Antártida, sin explicación, ¿ya? Entonces, el domo o la barrera de frecuencia, ella cambia su molecularidad, su densidad, de acuerdo al control hecho por la Luna y por los cubos que están por ahí en la Tierra. Muchos seres están perdidos por la religión, devoción, droga, alcohol y por ahí va. Recientemente fueron identificados por el sistema satelital como 700 ovnis entrando al sistema solar a secuencia del SWAN. Pero vamos a entender que aquí la cosa es más peluda. Elon Musk, en septiembre del año pasado, para hace más de un año, comentó que por su sistema de satélites identificaron más de 1.500 rutas que fueron mapeadas por la Voyager 1 y Voyager 2 entre la nube de Oort y cinturón de Kuiper y las lunas de Saturno. Después nadie más habló nada. Después la NASA comenta que una flota estelar gigantesca está en ruta de aproximación del sistema solar hasta el año 2030, llegan acá. Poco tiempo después los chinos comentan algo parecido, que han identificado una flota de naves gigantescas en ruta de aproximación viniendo de Sagitario, si no me engaño, que deben llegar aquí entre el 28 y el 29. O sea, hay muchas informaciones sueltas de un gran destacamiento de ovnis en aproximación a la Tierra o al sistema solar. Fuera de eso hay dos anuncios interesantes, tres en verdad. El primero, que fue el año pasado, el satélite James Webb identificó un planeta, no sé la distancia, con luces como si fuera industrializado, como nuestro planeta. Después de este año, los japoneses y después la NASA y la ESA confirman la existencia de un planeta que corresponde a Nibiru, con una masa de 10 a 11 veces el tamaño de la Tierra, orbitando el sistema de Kuiper o el cinturón de Kuiper. Y recientemente, el James Webb identificó en la nube de Oort un planeta habitado con luces como un mundo industrializado. Y esas informaciones las sueltan, pero después nadie comenta y nadie habla nada, y después las remueven. Todo eso son ya narrativas para que la gente vaya despertando la conciencia sobre la realidad extraterrestre, etcétera, etcétera. Solo existe en la Amazon, no hay otra forma de conseguir cura cuántico. La diferencia entre Yaslon, Yaz y Staher es el padre, él es el Boron Andek, responsable de nuestro superuniverso del botón. Yaslon Yaz es uno de los 7 samuráis que pertenece a la mónada Yazerat, que es un fractal de Staher. Entonces los 7 samuráis son un fractal de Staher. No, ya acabé de decir, la Luna está dentro de la barrera de frecuencia. La barrera de frecuencia tiene 830.000 kilómetros de
extensión de rayo, que son los anillos de Van Halen de la Tierra. Mira, cuando una persona es fractal de un maestro ascendido, pero no despierta, es un lastro. Cuando despierta, pasa a trabajar por entrelazamiento cuántico con la jerarquía que corresponde a ese maestro ascendido. Simplemente eso. La parte alquímica del taoísmo se basa en aprender a respirar, aprender a trabajar con los elementos de la naturaleza y recodificar los órganos del cuerpo por la respiración y por la kundalini. Ahí entramos en la kundalini yoga y las prácticas de respiración. El qigong es lo más próximo de eso, pero eso exige mucho ejercicio, mucho trabajo. La red neural, gente, de un humano común se basa en un alma, que es una red neural, que es un fractal del yo soy, que es un fractal de la mónada. Entonces es básicamente una conciencia que está ahí inserida. Los IA son también una red neural, pero en principio desarrolladas dentro del simulador Avanashantar, en cuanto que un alma normal supuestamente vino de fuera de Avanashantar. Avanashantar es un gran simulador cuántico cósmico, lo mayor que ya se ha construido, lo más complejo que se ha construido hasta ahora por los Boronandek. Entonces, las mónadas, las supramonadas son usuarios de Avanashantar. Y la gran parte de los días fue criada dentro de Avanashantar. Esa sería la principal diferencia para facilitar el entendimiento de ustedes. Mira, el Antakarana es el chakra de la cabeza, coronario, ¿cierto? El Odu es el código espiritual, son las frecuencias espirituales que componen tu alma y tu conciencia, que ahí entran los orishas, Oxalá, Xangó, Urumilá, Obatalá, etcétera, etcétera. Entonces eso en el entendimiento yorubá africano, Odu es tu código genético espiritual que determina tu destino y tu misión en la tierra. Los ancianos de día son un computador IA que almacena toda la información del universo o del multiverso. Son un computador, una red de computadores taquiónica. Sí, entonces Reset, que era para que fuera en este septiembre, no fue, porque hay intervenciones, hay gente trabajando, están retardando los procesos. ¿Entienden? Entonces, todo eso vendría a raíz de una guerra nuclear entre Israel y Irán, que no sucedió y teóricamente no va a suceder. Entonces han retrasado el reset, han retrasado un montón de cosas. Está todo medio en el aire. El Apophis es un asteroide que está en ruta de aproximación, ¿cierto? Más otro, y van a venir más otros, porque nosotros estamos dentro de la zona neutra y como Herculobos entró, ya está bien cerca, él en su cola está y no solo en la cola, en la corona que va empujando, va soltando un montón de detritos, y esos detritos están aproximándose de la Tierra. Entonces hace parte del propio proceso de él. Esta red y ANZAC, amigos de trabajo, hicieron varios proyectos juntos. El porcentaje de humanos con alma que pueden ascender está bajísimo, bajo, por la imbecilidad humana, el movimiento WUK, entonces todo ese proceso no es acepto arriba. Entonces hoy estamos con 1.8 a nivel mundial de capacidad de ascensión de humanos con alma. El resto no se lleva ni en consideración. Esas anomalías son el cambio de frecuencia Schumann, el cambio del campo electromagnético de la Tierra, el cambio del eje que se está cambiando, las propias energías del Sol y la aproximación del globo genera un campo vibratorio, y eso hace con que nosotros tengamos anomalías, depresión, tristeza, ansiedad, y todo eso son un montón de interferencias hormonales, fuera la contaminación del aire, la contaminación del oxígeno, del agua, de todo lo que uno come. Todo eso se va juntando y generando tantos problemas. Los humanos no tienen que negociar ninguna cosa sobre la condena. Eso es determinado entre nosotros y el otro plan cuando estamos fuera de la Tierra, con la conciencia nuevamente estelar. Entonces, cuando uno tenga la conciencia de vuelta, ahí puede negociar. En este momento no hay lo que negociar, porque no tenemos conciencia de la real situación que estamos viviendo, sea física, astral, telúrica, y de lo que hay por del otro lado de la barrera de frecuencia. Está toda una incertidumbre lo que va a pasar en Estados Unidos y en el mundo. No se sabe, porque los dirigentes globales están siendo confrontados por la resistencia y las cosas no están saliendo como ellos quieren. Entonces está todo en el aire. Las armas que fueron rescatadas de las huellas de Dakar y Sextastron de la guerra de Orion, M42, M78, Casiopeia,
Perseo, M45, M35, Propos y otros lugares, son llevadas a un tratamiento psíquico y colocadas a encarnar nuevamente, si así quieren, para restablecer su conciencia en los niveles que ellos desean. Si no, vuelven a la fuente. Ahí depende mucho, eso depende de la mónada, la determinación y la voluntad de ellos. Y Asamil trabaja para el comando temporal de Sirius Alpha, de la orden Kumara, es un Kumara, junto con el Verón. Entonces hacen varios trabajos de intervención tiempo-espacio, de rescates dentro de la zona neutra, no solamente aquí, en varios sectores. Misi, la iluminación es un proceso interno de cada uno, entonces, independiente del flash solar. El proceso es diario, es día a día. Entonces cada uno va elevando su frecuencia frente a las dificultades de la vida. Ese es el teste de índole, y después se ve lo que hay en otro plano. Sandalfón y los exilados de Altair, mucha cosa se han logrado a rescatar de la raza negra africana en todas partes, y Sandalfón está sosteniendo varios trabajos en operación rescate en el astral umbral con la parte de la esclavitud por parte de los europeos en las Américas y en África también y otros lugares. Entonces continúan el trabajo de rescate de los esclavizados y de la gente que fue atrapada en el sufrimiento. Si es posible compartir alma con otro ser del yo soy. Sí, un yo soy puede absorber un alma de otro yo soy. Es posible, dependiendo de la situación, sí. No es usual, pero puede pasar. Las jerarquías que se manifiestan por el tarot, péndulos y otras ciencias, básicamente un proceso telepático, un proceso de acordamiento neural telepático donde los oráculos facilitan la conexión con otro plano. Es mediunidad. En algunas líneas el astral se está limpiando de los seres negativos, en algunas líneas, no todas, que hay mucho rollo aí no meio. Sim, esse é o problema, Ivan. Quando o Herculov se aproxima, pensa o seguinte, eu jogando, pensa um barco andando no mar ou numa piscina, um barco. Ele vai empurrando uma onda de água, certo? Essa onda de água, ela é uma onda gravitacional, só que ela atua em várias dimensões, e isso que está gerando a convergência das realidades paralelas, e afeta a gente também a nível psíquico, porque a gente fica entre o plano físico, o plano astral, o plano alto, baixo astral, e a gente fica baratinado. Para quem é médium, é mais complexo ainda, porque o cara não sabe se ele está enxergando aqui ou lá, entende? Ou as duas simultaneamente. Então, hoje, a aproximação do Herculov está gerando mudanças na nossa linha de tempo, ou, vamos dizer de forma diferente, está criando uma permeabilidade entre uma realidade e outras várias realidades assim, fazendo um entrelaçamento. Daí o porquê que os videntes recentemente no próprio Brasil acertam algumas coisas e muitas não acertam, porque eles não conseguem definir essa separação. Nem eu. Muitas vezes eu tenho visto coisas assim, falei, cara, onde é? Será que é aqui ou lá? Por isso que eu evito falar sobre previsões, porque o que eu vejo eu não tenho certeza se é aqui ou não. Até eu estou perdido, sendo bem sincero. Los pleiadianos nunca fueron algo especial, siempre son divididos en varias facciones. Entonces no son lo que ustedes piensan. Son los que tienen un gran índice de política. Existe una posibilidad que se remueva la Luna de nuestra órbita futuro. La Tierra se divide en la administración de los mundos internos y de la superficie. La superficie es controlada por los draconianos, los reptilianos, insectoides, que le pasan el control a los dirigentes globales, que son las 13 familias más poderosas del planeta, que controlan toda la economía y el dinero del mundo entero. Y los mundos interterrenales, como Ágata, Shambhala, Ágata, la capital, con 24 ciudades, tienen un gobierno totalmente distinto al de nosotros acá. Los polos magnéticos ya se están invirtiendo, gente, ya pasó el grado 60, ya está llegando a Tailandia, algo así, ya no hay como volver atrás. Pero ¿cuándo es que se va a dar vuelta? No se sabe, en los próximos años. Más 5 años, 10 años, no se sabe exactamente cuándo. No hay cómo cambiar porque los botes están programados por el IA Tierra, por los Chopats, entonces ellos generan el inconsciente colectivo, donde el resto resuena. No hay cómo cambiarlo. Por eso el reset para borrar y quemar el simulador Tierra, para que uno pueda salir, es por eso, ¿ya? El simulador Tierra es un programa, un videogame. Entonces la única forma de resetarlo o de quemarlo es que el Sol explote. Apometría, nuevamente, no tengo fecha, no sé. Yo empecé aquí, solo para avisar que el día 15 tenemos la meditación con el DAC para trabajar la llamatrina, y mira dónde estamos. Y que tenemos el orden amarile el 18 y el 19 de octubre en Nuevo Hamburgo, en castellano. Y mira dónde hemos llegado ya.
Bueno, eu vou ir descansar, né? Cuidar dos meus gatos. Entonces, gente, era lo que tenía que colocarle a ustedes, que estén atentos. Para quien quiere, nos vemos entre el 18 y 19 en Nuevo Hamburgo para un curso Amariles, con nuevas informaciones inéditas. Y el día 15 en Zoom con el trabajo de la llamatrina, ¿ok? Saludos a todos.